escrito que aquí está el orden eterno. Buscamos la voluntad. Arrepiéntase ahora que hay tiempo, arrepiéntase, vuélvase a la palabra, Padre Celestial. Hay otras filosofías, hay otras doctrinas, pero Jesucristo es la luz verdadera. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No quiere decir que Dios no nos ame, pero el amor de Dios hacia nosotros es la manifestación del amor de su nombre. Que la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia. Entonces creer es eso, es seguir los designios de Dios, es no rebelarse a lo que Dios ya ha dispuesto. Es decir, Jesús está poniendo su propia palabra por encima de la ley más antigua. ¿Quieres saber qué es la gracia? La gracia es que el Señor entró en nosotros. Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Los invito para que vayamos a la palabra. Vamos a Génesis 14. Génesis 14, del 1 al 16. Vamos a leer todos juntos. Dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, y a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Aroc, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidim, que estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Vamos a orar para que en esta mañana el Señor sea hablando a nuestro espíritu. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque en ella nos has dado a conocer tu voluntad y tu verdad, Señor. Te pido, Señor, que seas tú en esta mañana abriendo nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos entender y comprender tu voluntad a través de tu palabra, Señor. Úsanos, Señor, no solo para aprender de ella, sino para darla a conocer todos los días de nuestra vida, Padre. Guía nuestra vida en tu verdad, Señor. Habla a través de tu palabra, Señor. Quita, Padre, todo aquello que estorba, Señor, todo aquello que se opone al conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tercer domingo de cada mes en la iglesia hablamos acerca de cómo rendir el culto. Ahí no está en sus boletines, me parece,
Pero hoy vamos a aprender cómo rendir el culto a Dios. Vamos a seguir aprendiendo cómo hacerlo. Rendir el culto a Dios es algo que es inherente al hombre, o rendir el culto, más bien. El hombre siempre está buscando algo a que rendirle culto, sea a sí mismo, sea a criaturas, sea a su familia, al dinero, al trabajo. Siempre hay algo que el hombre busca y que trasciende más allá del propio hombre. Incluso aún hay veces que es uno mismo, porque el hombre fue creado con ese propósito, con el propósito de trascender. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, como dice en Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés 3:10. Eclesiastés 3:10 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. También que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Entonces aquí nosotros vemos que Dios creó al hombre con el propósito de que en su corazón hubiera eternidad, de que trascendiera más allá de este mundo, de que no solo fuera nacer, crecer, reproducirnos y morir y ahí se acabó la cosa, sino que el hombre fue creado para ir más allá. Por eso es que siempre estamos pensando en que nuestro nombre trascienda. Si se vieron en la película de Troya o si saben de la historia, el protagonista Aquiles, ¿cuál era su motivación? Él quería que su nombre fuera recordado para siempre. Él decía que lo único que le importaba era morir de una forma digna para que la gente lo recordara por siempre, que su nombre permaneciera. Y eso es lo que nosotros como personas buscamos. Está poniendo un ejemplo de cómo es la vida del hombre. Creo que todos los que estamos acá nos gustaría que nuestra vida trascendiera, ¿cierto? Más allá de nuestra muerte, que nuestro nombre tuviera resonancia después. Ese es el propósito con el que Dios creó al hombre, para que fuera eterno, pero no solo para que sea eterno porque sí. Esa eternidad que hay en el corazón del hombre no es el fin, tiene un propósito, y ese propósito es precisamente rendirle culto a Dios. A veces no entendemos muy bien qué es eso de rendirle culto a Dios. Es una palabra como muy eclesiástica para algunos de nosotros y se limita muchas veces a lo que hacemos acá el domingo, pero rendir el culto va más allá. Es una expresión de nuestra vida. Rendir el culto es algo más de lo que hacemos acá cada domingo. Venimos, aprendemos de la palabra, cantamos unas canciones, damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y a veces salimos y aquí en la esquina ya se nos olvida. O salimos y a lo largo de la semana nuestra vida y los afanes de este mundo nos van llevando a una vida que es completamente contraria a Dios. Somos unos acá y otros en la casa, unos acá y otros en el trabajo. Pero si nosotros de verdad rendimos el culto a Dios, tiene que ser en toda nuestra vida, una vida que exprese ese amor a Dios. Rendir el culto no es más que servirle, es lo mismo. Las dos palabras significan lo mismo. De pronto entendemos un poco más ese concepto de servir que de rendir el culto. Si yo voy a cambiar la llanta de un carro y me pasan un secador de pelo, pues yo qué digo, no me sirve, ¿sí? Nosotros entendemos que es servir cuando algo cumple el uso para lo cual fue creado. Asimismo el hombre fue creado por Dios para un uso, para un cierto propósito, y eso es lo que vamos a ver hoy.
el hombre fue creado para servirle a Dios, para que sea de utilidad, porque Dios no creó algo para que nos sirva. Todo tiene su finalidad dentro de la creación de Dios, y eso lo vemos en Colosenses 1. Vamos a Colosenses 1, por favor. Versículo 15 y 16. Colosenses 1, versículos 15 y 16. Hablando de Jesús dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces dice ahí que todo tiene un propósito y una función para ser usado por Dios. Específicamente está hablando de Jesús. Dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, incluso nosotros mismos. A veces cuando nosotros no conocemos a Dios, e incluso después de conocerlo, Dios se vuelve nuestro instrumento, y no al revés, como tiene que ser. Entonces cada vez que lo necesitamos, ahí sí Dios. Y cuando estamos bien, nos olvidamos de Él. O cada vez que estamos bien, acudimos a Él y le damos gracias, pero cuando estamos mal, Dios ya no sirve, porque no cumple el propósito para el cual yo lo necesito. Pero la cosa es al revés. Si Él es Dios, nosotros nos debemos a Él. Si Él es Dios, nosotros tenemos que servirle a Él. Entonces, Dios creó al hombre con un propósito, que es utilizarlo, que es que el hombre le sirva. Y para ver cuál es el propósito por el cual Dios creó al hombre, vamos a ir al principio, a Génesis 2. El propósito de Dios no ha cambiado, es el mismo y permanece para siempre, porque Dios no cambia. El que cambia es el ser humano. Pero Dios desde el principio estableció su voluntad. No sé si alguna vez se han preguntado eso. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Tal vez antes de conocer a Dios decíamos, bueno, pero yo para qué estoy acá en este mundo. No puede ser que todo se acabe con que yo nazca, crezca, me reproduzca y muera y ahí se acabó. Tiene que haber algo más. Por eso el hombre es tan diferente de todas las demás criaturas, porque el hombre busca trascender, busca algo más. Y de pronto cuando llegamos a Dios, seguimos con la misma pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues bueno, Dios estableció su voluntad desde el principio y eso es lo que hoy vamos a ver. Entonces, Génesis 2, del 1 al 9, dice: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, comienza diciendo que este es el principio de todas las cosas, cuando Dios creó todos los cielos y la tierra. Y después pareciera que se devolviera en la historia y cuenta los orígenes del hombre, ¿cierto? Y hay mucha disputa entre las personas que conocen, antropólogos, científicos, que dicen, bueno, pero el hombre vive hace mucho tiempo en la tierra y la Biblia, si nos guiamos por el tiempo bíblico, pues no coinciden, ¿cierto? Entonces la Biblia no es cierta, no tiene por qué ser cierta, porque científicamente está demostrado que el hombre vive mucho antes que lo que aparece acá con la creación de Adán y Eva. Pero es que nosotros no estamos entendiendo la verdad de la palabra. Aquí habla de que Dios
creó al hombre y a la mujer en el capítulo 1, hace todo el recuento de la creación y comienza el capítulo 2 diciendo que ya, paró, Dios creó los cielos y la tierra, creó todas las cosas y toma un hombre de esos que ya había creado y lo usa, ¿cierto? Esa palabra en hebreo, la palabra formar, es yatzar. Esa palabra significa dar uso, moldear. Es como la misma palabra que uno puede imaginarse cuando alguien hace galletas y le pone la estampa al muñequito. Esa es la palabra. Es como cuando, si conocen el proceso de extrusión del plástico, es algo así. En una parte está una boquilla que tiene la forma y llega un molde. El plástico, las sillas de plástico no nacieron siendo sillas de plástico. Hay un molde que tiene la forma de la silla y el plástico entra y se acomoda en toda la parte y así queda todo lo que nosotros podemos ver, bueno, de plástico y otros materiales. Esa palabra que está usando ahí para formar al hombre es la misma. No es que Dios creó un hombre nuevo, sino que el hombre que ya estaba en la tierra, de esos hombres Dios tomó uno y le dio uso, lo utilizó. Dice que sopló y le dio aliento de vida. Ese hombre no iba a ser igual a los hombres que ya había creado Dios. Y Dios lo pone en un lugar especial precisamente por eso. Porque de toda la creación de Dios, usó a un hombre para poder usarlo, para poder cumplir su propósito en él. Es por eso mismo que de ese mismo hombre toma a la mujer, para que el espíritu sea el mismo. Todos los hombres tienen un mismo espíritu. Es diferente a los ángeles, que cada uno tiene su espíritu independiente. El hombre fue creado uno con espíritu y de ahí en adelante toda la descendencia de ese hombre es un hombre con espíritu. Entonces Dios, vamos otra vez a Génesis, en el versículo 15, Génesis 2, versículo 15, sigue hablando de este hombre. Dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios le da un mandamiento al hombre. No sé si se han encontrado con personas que piensan, o ustedes alguna vez han pensado que Dios como tan malo, como medio maloso ahí, ponerle al hombre una prueba sabiendo que el hombre iba a fallar. ¿Por qué Dios le da mandamiento al hombre si sabe que el hombre no va a poder cumplir ese mandamiento y va a terminar cayendo? Y bueno, y de ahí toda la historia del hombre va a ser como ya la conocemos. ¿Cómo alimentamos o cómo guardamos nosotros la vida de nuestra carne? Comiendo, ¿cierto? Mediante el alimento diario. Cuando una persona está enferma, uno sabe que no está muy bien porque deja de comer. Y cuando uno va donde la abuelita, lo único que hace es darle comida. Y hay incluso gente que cree que entre más gordita la persona, más sana está, ¿cierto? Porque es lo que se ve. Porque el alimento físico es lo que nos permite guardar la vida de nuestra carne. Es lo mismo con el espíritu. Dios no le dio el mandamiento al hombre por malo, sino le dio la forma en la cual iba a poder guardar y mantener la vida de su espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu tenía que mantener la vida voluntariamente. No solamente le dio Dios al hombre esa capacidad de mantener la vida a través de guardar su mandamiento, de guardar su palabra, sino que tenía que ser algo voluntario. Nadie, los que tienen hijos o han visto un niño pequeño, nadie está, o al menos que el niño esté enfermo, diciéndole que coma. Es más, cuando un niño es bebé, lo único que hacen es comer y dormir, ¿sí? Y antes como que hay que controlarle porque si no se come pues lo que le pongan. Si le dan tetero pues se lo toma todo, todas las veces que se lo pongan. Si nosotros somos así en nuestra carne, porque es instintivo, es lo mismo con el espíritu. El hombre por su propia voluntad debía mantener la vida de su espíritu. Vamos a ir un momento a Juan 12.
Juan 12, versículo 44. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, y el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, el mandamiento que Dios le da al hombre es la forma en la cual el hombre puede guardar su espíritu. ¿Por qué no fue bueno Dios, bueno entre comillas, y fue algo obligado? Porque sencillamente cuando uno obliga, el amor ya no es amor. Si el hombre hubiera sido obligado a guardar la vida de su espíritu y no hubiera sido voluntariamente, ya el hombre no estaría sirviendo ni adorando a Dios, sino sería un esclavo de Dios. Y el propósito de Dios para el hombre no es que sea esclavo, sino que lo sirva por amor. Esa vida que Dios le dio al hombre solo se podía mantener mediante guardar el mandamiento. No era solo darle el mandamiento. Si el hombre guardaba el mandamiento, permanecía vivo. Pero ¿para qué darle esa vida? ¿Para qué darle vida al hombre? ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios va a crear a ese hombre y lo va a usar para su propósito? Vamos a ir un momento a Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 5. Bueno, leamos todo el 10, leamos desde el versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Acá en el versículo 5 está hablando de Jesús, está hablando de ese momento en el cual Él entra en este mundo. Pero para entrar en este mundo, ¿qué necesitaba? Un cuerpo que pudiera habitar en este mundo, que pudiera ser conforme a lo que Él venía a hacer. Y dice ahí que el Padre le preparó ese cuerpo. Es decir, que el propósito y la finalidad del espíritu del hombre era ser el cuerpo, el recipiente, el medio, el vehículo, como quiera llamarlo, para cuando Jesús viniera a este mundo. Ya estaba todo preparado. No es como algunas veces algunas personas dicen o hemos creído que como el hombre pecó, le tocó venir a Jesús como para salvar la patria. No es así. Ya estaba establecido desde el principio que Él iba a venir a este mundo. Ahora la pregunta era ¿cómo iba a venir a este mundo? Entonces Dios crea al hombre y le da espíritu, para que por medio de ese espíritu el hombre tenga vida y pueda ser el vehículo por el cual Jesús va a venir a este mundo. ¿Por qué va a venir Jesús? En Filipenses 2, si quiere léalo en su casa, dice que en Jesús hubo ese sentir de darle toda la gloria al Padre, y para poder darle toda la gloria al Padre Él tenía que rebajarse. Dice que se humilló hasta lo sumo. Si nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto, pues no es así. Tan
poca cosa es el hombre, que la mayor humillación de Dios fue hacerse hombre. Y venir y humillarse mucho más para morir y así poder darle toda la gloria a Dios. Todo es por Él y para Él, no es para nosotros mismos. Entonces, ese es el propósito por el cual Dios crea al hombre, para que sirva como un medio, un vehículo, para que Jesús pueda venir, para darle gloria al Padre. Sin embargo, como estábamos hablando, Dios le dio voluntad al hombre, para que en esa voluntad el hombre pudiera mantener la vida de su espíritu. La palabra servir en la Biblia aparece en el hebreo y en el griego. En el hebreo la palabra es yahá, que significa postrarse, inclinarse ante alguien, darle reverencia. Pero en griego la palabra es proskuneo, que también significa lo mismo, que es inclinarse, hacer reverencia a una persona, pero aparte de eso significa lamer la mano del amo, en la misma forma en que lo hace un perro, ¿sí? Los que tienen perro o los que han intentado acariciar a un perro que no conocen y el perro no siente confianza, ¿qué hace? Pues tira o trata de morder a la persona. Pero si el perro siente confianza y si el perro está a gusto, pues ¿qué hace? Le lame la mano a la persona. Es por eso que la voluntad que Dios le dio al hombre tenía que servir para que el hombre adorara a Dios. Porque si hubiera sido obligada, no hubiera sido adoración, no hubiera sido por amor, no hubiera sido como el perro que lame la mano de su amo, sino hubiera sido el perro que tiene un bozal y un collar y le obedece porque le obedece. Es por eso que Dios le da esa voluntad al hombre. Entonces, esa vida que Dios le dio al hombre era para que el hombre la mantuviera. Pero, pues sabemos qué fue lo que pasó. Y el hombre perdió esa vida porque le entregó la potestad de su propia vida a Satanás. No sé si ustedes se han visto El Encantador de Perros. ¿Sí? ¿Sí se lo han visto? Bueno, el pastor pone ejemplos de películas, a mí me toca con programas de animales. Si se han visto ese programa, el problema de casi todos los perros es que se creen humanos, ¿sí? Y los mismos amos los han acostumbrado a que es parte de la familia y parte de la casa, y entonces el perro no entiende que es un perro y que no puede comportarse igual que un humano. Así es el hombre que no sirve al propósito de Dios. Es como el perro que se cree humano. Es lo mismo. El hombre no entiende cuál es su propósito en este mundo y no entiende qué es la voluntad de Dios, creyéndose ser Dios. Y eso no es desde ahorita, eso es desde el principio. Cuando Satanás engañó a Eva, ¿qué fue lo que le dijo? Ustedes serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa fue la mentira que se creyó el hombre desde el principio. Y es lo que pasa con el hombre hoy. Creemos que somos nuestro propio Dios o el Dios de los demás. Y le damos nuestra vida a ese deseo de ser más de lo que somos y de no cumplir el propósito por el cual fuimos creados, que es ¿cuál? Servir a Dios. Ser instrumentos en su mano y no al revés. Que Él sea nuestro instrumento cuando lo queremos y cuando lo necesitamos. Entonces, la actitud que Dios busca del hombre es precisamente esa, que sea como el perro que lame la mano de su amo. Para algunos es un ejemplo un poco grotesco, pero si un perro le lame la mano no es porque se siente intimidado por usted. Si un perro le lame la mano es porque se siente a gusto. Si nosotros vamos a servir a Dios es porque lo amamos y porque lo conocemos y nos sentimos a gusto con Él. Bueno, Jesús ya vino, si no sabía, Jesús ya vino hace 2000 y pico de años. Entonces la pregunta sería, si Dios creó al hombre y le dio espíritu para que Jesús venga, ¿cuál es ahora el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿O cuál es el propósito de Dios para el hombre ahora si Jesús ya vino? Se supone que el hombre fue creado para que Jesús viniera, pero si ya vino, ¿qué estoy haciendo acá? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta e incluso
cogemos a Dios como un oráculo para todo. Señor, ¿qué quieres que me ponga hoy? A ver qué dice acá en la Biblia. Bueno, y si habla de la sangre, entonces me he visto de rojo. Y si habla del cielo, me he visto de azul. ¿Sí? Y cogemos a Dios como un horóscopo diario para lo que tenemos que vestir, para lo que tenemos que comer, para cómo tenemos que comportarnos. Y la voluntad de Dios es más allá que nuestra comida, que nuestro vestido, que nuestras actitudes frente a los demás. Es algo que va a involucrar toda nuestra vida. Y ese es el propósito de la prédica de hoy, saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros que estamos aquí 2000 y pico de años después que Jesús ya vino. Entonces, el hombre pierde su voluntad, y no solo la pierde, sino que la regala. La palabra dice que el que es vencido es esclavo del que lo venció, ¿sí? Y nosotros vamos a ir a Lucas 4. Desde el versículo 1, Lucas 4, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces aquí no solo vemos lo que ya habíamos hablado, que el mandamiento de Dios es alimento para nuestro espíritu, sino que el hombre le dio toda la autoridad y toda la potestad de este mundo a Satanás. Una vez se pregunta, o la gente le pregunta a uno: bueno, y si está Dios, ¿por qué pasa tal cosa? ¿Por qué se mueren los niños en África? ¿Por qué X? Póngale lo que quiera, cualquier cosa es mala. Por esto, porque este mundo le pertenece a Satanás. No se le ha salido de las manos a Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, pero su voluntad y su potestad son más grandes que eso, y eso es parte del plan de Dios. Pero este mundo le pertenece a Satanás. Vamos a ir a Romanos 5. Versículo 12. Dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice que la condición del hombre y el pecado del hombre, nosotros tenemos una concepción errada de lo que es el pecado. Creemos que el pecado es nuestra conducta, que mintió y pecó. Pero aquí lo que está diciendo y lo que habla en toda la Biblia es que esa evidencia del pecado, nuestra conducta, es motivada por nuestra condición. El pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos. Nacemos en pecado. Los que tienen niños pequeños, y le preguntaría a mi mamá, nadie quiere que su niño crezca siendo un mentiroso, ¿o sí? Pero los que tendrán hijos, ¿se acuerdan cuál fue la primera mentira que les dijo su hijo? Me imagino que fue bien chiquito, apenas aprendió a hablar. Al ver que estaba como que hizo algo malo y ¿quién rompió tal cosa? Yo no, ¿sí? Y nadie le enseñó al niño a mentir. Nadie es tan malo de enseñarle a un niño a hacer lo malo. Es algo que ya viene en nosotros. Y por eso es que hay la maldad en este mundo, y por eso es que el hombre no tiene remedio, porque su condición es pecadora. No es que pecamos desde el primer momento en que hicimos algo malo. Es que hicimos algo malo porque somos pecadores. Y nacimos así, porque desde Adán el hombre viene con ese espíritu perdido, muerto. Entonces,
el hombre entregó la potestad de su vida a Satanás. Y no solo eso, sino que actuamos como él desde pequeños. La mentira, ¿qué dice la palabra? Que quién es el padre de la mentira. Satanás. Dice que él es homicida desde el principio. Y no sé si aquí alguien ha matado a otra persona, pero Jesús la puso difícil, porque él dijo: cualquiera que piense mal en contra de su hermano es culpable ¿de qué? De asesinato. Entonces, si es por eso, por lo menos yo soy culpable de asesinato. Hoy pensé mal contra alguien, de pronto mañana también lo vuelvo a hacer, y estoy seguro que todos los que estamos aquí lo hemos hecho. Si pudieran poner una película de nuestra vida desde que somos pequeños y la proyectaran acá, ¿quisieran que alguien lo hiciera? Yo por lo menos no querría que alguien pusiera una película de mi vida. Que los demás pudieran ver mis pensamientos, mis acciones, no, por lo menos yo no. Me daría vergüenza, porque desde pequeño dice la palabra que hemos sido vendidos al pecado y somos esclavos del pecado. Y como les decía, no solamente eso, sino que actuamos conforme a Satanás. Vamos a Efesios 2. Efesios 2 desde el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice que por naturaleza, nacimos así, es la naturaleza del ser humano, desde que le entregó la potestad de su vida a Satanás. Y no solamente dice que le entregó, sino que vivimos conforme al príncipe de la potestad del aire, que es ¿quién? Satanás. Hacemos todo lo que él hace, así como un hijo hace lo mismo que hace su papá. A mí me da risa porque pues yo no vivo con mi papá desde que tenía como 7 años. Pero mi mamá me dice: caminas como tu papá, duermes como tu papá, todo igual. Y yo nunca tuve tiempo para aprender esas cosas, pero está en mí, en mi naturaleza. Así es lo mismo con el hombre. Ahora el hombre, desde Adán, desde el primer hombre que tuvo espíritu, todos los hombres son hijos del diablo. No hay nada que hacer, es la naturaleza del hombre. Y nadie de los que estamos acá, ni de ninguna otra persona, lo puede negar. Todos sabemos lo que somos. Sabemos que somos malos. Una persona dirá: ay no, pero es que yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie. ¿Pensó mal contra alguien? Sí, bueno, entonces sí lo ha hecho. Todos somos malos, por naturaleza. Entonces el hombre le entregó la potestad de su vida a Satanás y perdió su propia voluntad. Así como leíamos, y hace un mes la prédica era acerca de la separación entre Lot y Abraham. Si recuerdan, cuando Abraham le dice a Lot que él coja para un lado y él irá hacia el otro, Lot ¿qué hace? Ve la tierra y dice que vio lo bueno, que vio pastos más verdes hacia el lado de Sodoma y de Gomorra, y se fue hacia allá, a tierras donde las personas no conocían a Dios, donde no amaban a Dios, que estaban alejadas totalmente de Dios. Y aún así dice que Lot era un hombre justo, ¿sí? Después va a hablar del justo Lot. Así que no era un pecador. Y dice también que Lot vivía amargado porque le molestaba el pecado que había en la ciudad donde él vivía. Pero de la misma manera que Lot se apartó y fue en pos de lo que vieron sus ojos, así es el hombre. Así fue en el principio y así pasa con nosotros. Incluso puede haber aquí algunas personas que en este momento o les haya pasado o tal vez les va a pasar, se aparten de Dios por ir en pos de lo que busca su propia vida, de lo que busca su carne. Que cuando conocemos a Dios y nacemos de nuevo, nuestra carne no quiere lo malo. Falso, eso no es verdad. La palabra dice que el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la carne se oponen para que nosotros no hagamos lo que queremos. Eso significa que aún nosotros
teniendo el Espíritu Santo morando en nuestro interior, nuestra carne siempre va a buscar hacer el mal. Y el Espíritu es el que se opone para que nosotros no hagamos lo que queremos. O sea que, ¿qué queremos hacer? Lo malo. Siempre. Tal vez hoy, bueno, ahorita porque ya es el culto de más tardecito, pero los que venían a las 9, o incluso ahorita, más rico estar ahorita, bueno, viendo el partido de tenis, o descansando en la cama, o irse a desayunar una lechona, o lo que sea. Bueno, no hablo de comida porque que ya comenzamos a sufrir. Entonces, pero es la carne, es la voluntad de la carne hacer lo que no corresponde, lo que es contrario a Dios. Y el Espíritu que tenemos cuando nuevamente tenemos la vida que Dios nos da mediante la fe en Él, es el que se opone a esa carne. Entonces, nosotros somos como Lot. Y si no lo hemos sido, puede que nos pase mañana. Y si no nos pasa mañana, puede que nos pasen 20 años. Que por ir en pos de lo que buscan nuestros ojos, nos apartemos de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que solo el que permanece hasta el fin será salvo. La vida de fe es una vida que tiene que ser, como hablaba al principio, una vida constante de todos los días. Si hoy creí y mañana me aparto, no sirve. Solo el que permanece hasta el fin será salvo. No el que creyó hoy, no el que fue bautizado hace un mes, no el que fue bautizado hace 3 años. Solo el que permanece hasta el fin, porque tenemos que mantener la vida de nuestro espíritu, guardando el mandamiento de Dios. Ahora nosotros somos esclavos del pecado, el hombre es esclavo del pecado. Pero no se queda ahí, sino que así como Abraham fue a rescatar a Lot, nosotros también hemos sido rescatados. Si estamos acá en esta mañana no es porque no haya nada mejor que hacer, ni porque nos da pena y qué dirá el hermano que no fui, sino porque hay algo en nosotros que nos lleva a buscar a Dios. Hay algo en nosotros que lo anhela profundamente. Y si no es así, pues que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga anhelarle día a día. Dios nos rescató a nosotros, así como Lot fue rescatado por su pariente cercano. Dios tuvo misericordia del hombre y lo rescató. ¿Era obligación de Dios rescatarnos? No, por eso dice que es por gracia. Gracia es un regalo. Si Dios rescató al hombre fue porque tuvo misericordia de él y le plació salvarnos por su misericordia. Vamos a ir a 1 Timoteo 2. Primera Timoteo 2, desde el versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos y de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí y qué fue lo que nosotros leímos esta mañana en el Salmo? Si lo recuerdan, vamos un momento al Salmo 49. Desde el versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Puedo yo pagar por mi vida, por mi rescate? No puedo. ¿Puedo pagar por el rescate de alguien más? No puedo, porque el rescate de cada persona dice que es de gran precio. No se puede. Dios le dio el mandamiento al hombre y le dijo cuál sería la consecuencia de fallar, que sería ¿cuál? Morir. Cuando pierde la forma de mantener la vida de su espíritu, el hombre muere.
Y más adelante, cuando Dios da los mandamientos, dice que solo hay una forma para redimir el pecado del hombre, que es ¿cuál? Morir. Y no cualquier muerte, tenía que ser muerte por derramamiento de sangre. No se podía, cualquier muerte. Pero ¿qué pasa si yo quiero pagar por mis pecados? Si yo muero y derramo toda mi sangre, ¿cómo quedo con Dios? A paz. ¿Qué pasa con una persona que está en la cárcel? ¿No han visto o no han escuchado casos de gente que no quiere salir de la cárcel porque no saben qué van a hacer después? Que tienen una vida en la cárcel y cuando salen no se hallan, no saben qué hacer. Hasta vuelven a delinquir, o bueno, hay gente, se han escuchado esos casos, que prefieren quedarse adentro. Porque una vez cumplen su condena, la sociedad o el Estado no les va a decir, venga, le tengo trabajo, le tengo casa, carro, ve, cállate, haga lo que quiera, tranquilo, no se preocupe, no. Cuando el hombre paga su deuda, queda a paz. Pero con Dios no quedaríamos ni siquiera a paz. Faltaría mucho más para poder pagar por nuestra deuda. Y suponiendo que quedáramos a paz con Dios, hasta ahí termina todo. Pagamos nuestra deuda y el hombre muere. Morimos pagando nuestra deuda y no hay más esperanza para nosotros. Pero se pagó un precio mucho más alto. Dice ahí en 1 Timoteo que Jesús nos rescató, pagando el precio por medio de ¿qué? De su sangre. Dice que Él se entregó a sí mismo por todos, en rescate. Por eso es que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No puede haber nadie más pagó por nuestros pecados. Y no solamente eso, Él no solamente nos ha comprado y nos ha redimido para Dios, no solo nos ha rescatado de la esclavitud en la cual vivíamos, como ya vimos, al pecado, sino que Él fue más allá. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Siempre, por lo menos me pasó a mí, yo siempre decía, tengo que ser ese buen samaritano. Entonces yo tengo que ser esa persona que se apiada de los demás, pero después entendí que esa parábola no habla de mí, ni habla de nosotros. Mejor dicho, sí habla de nosotros, pero no como nosotros creemos. Dice que, como ustedes saben, los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí, se odiaban. Y por eso es tan especial que sea el buen samaritano, porque viendo a su enemigo tirado en el camino, hizo lo que nadie más hace, que fue tener misericordia. Y dice que lo tomó, lo curó, lo vistió y pagó el precio por él, para que cualquier cosa que él necesitara, incluso después, pagó más, por si él necesitaba otra cosa. Ese buen samaritano no somos nosotros somos los que estábamos tirados al lado del camino. Nosotros somos los que éramos enemigos de Dios, como dice la palabra, que éramos hijos de Satanás, vendidos al pecado, esclavos del pecado. Y Jesús, viéndonos al lado del camino, tuvo misericordia de nosotros y nos rescató y pagó el precio, aún mucho más, por nuestra vida. Así que no solo le bastó con rescatarnos, sino que hizo algo mucho más grande. Vamos otra vez a Efesios 2. Desde el versículo 11. Dice: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, Dios no solamente nos rescató, no solamente pagó el rescate por medio de la sangre de su Hijo, sino que dice ahí que ahora somos miembros de su familia, nos hizo ciudadanos de su reino. No le bastó solo con salvarnos, sino que ahora somos miembros de su familia. En Juan 1:12 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es algo que le cuesta entender a muchas personas, pero ¿todos son hijos de Dios? No. Bíblicamente no todos son hijos de Dios, y ya vimos por qué. El hombre nace separado de Dios, el hombre nace en pecado, y solamente mediante la fe en Jesucristo es que nosotros podemos ahora ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, no solamente Jesús pagó el precio de nuestro rescate, tal como hizo Abraham con Lot, que fue y lo rescató, sino que ahora nos ha hecho miembros de su familia. Ahora vivimos en su casa, y no solo vivimos en ella, sino que nosotros somos su casa, como dice ahí en Efesios, que ahora somos morada de Dios. Si quieres saber más de la morada de Dios, hay una prédica en la cual el pastor habló de eso, de ser la madriguera de Dios. Entonces ahora nosotros somos esa morada en donde Él ha puesto su nombre. Somos miembros de su familia. Y bueno, teníamos la pregunta pendiente de ahora ¿yo qué hago? ¿Cómo le sirvo a Dios si el hombre ya cumplió su propósito, que era ser el vehículo por el cual Jesús venía? Bueno, vamos a Génesis 14 nuevamente. Ahora los que hemos nacido en su casa tenemos una misión, tenemos una voluntad de parte de Dios que cumplir para ser siervos de Él, para servirle y ser útiles a su propósito. Vamos a leer desde el versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Recuerden que había una guerra de 4 reyes contra 5 y en uno de esos reinos habitaba Lot y lo tomaron. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. La prédica de hoy se llama Pertenezca a la casa de Dios. Es la forma en que nosotros ahora tenemos que rendir el culto. Pertenecer a su casa no es tan solamente ser comprados, ser rescatados, ser libres del pecado, sino que ahora, tal como hicieron los que vivían en la casa de Abraham en esa época, nuestra misión y nuestra labor ahora es ¿cuál? Ir y rescatar a nuestros parientes, a los que están perdidos, a los que no conocen a Dios. No todo el mundo conoce a Dios. Si todo el mundo conociera a Dios, tendrían ¿qué? Vida eterna. Lo vimos hoy, todos los domingos se repite en la prédica y creo que no sabemos ese versículo, que es Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo a quien has enviado. Entonces, nuestra misión ahora es ir y rescatar a nuestros parientes. Y cuando hablo de parientes no se refiere a nuestra familia cercana, sino que leímos que cuál es la voluntad de Dios, que todos se salven, que oremos por todas las personas, no solo por nuestros amigos cercanos ni nuestra familia. De pronto es algo que por lo menos yo he fallado en eso. Y hace poquito me di cuenta, volviendo a leer ese versículo, que Dios pide y quiere que nosotros oremos, hagamos petición por todas las personas para que todos se salven, porque esa es la voluntad de Dios.
Así que ahora rendimos el culto, servimos a Dios y lo honramos siendo parte de su casa, yendo a rescatar a nuestros parientes, a todas las personas que lo necesitan. O sea, todos, todo el mundo lo necesita. Nuestra necesidad más grande es Dios. Veíamos que la única forma de mantener la vida en nuestro espíritu es ¿cuál? Seguir y guardar el mandamiento, cumplir la voluntad de Dios. Entonces vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28, del 16 en adelante. Dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si usted aún se pregunta cómo puede servir a Dios, esta es la única forma: guardando su mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si hemos de verdad nacido en su casa, la única forma de permanecer en ella es ir y rescatar a nuestros parientes. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe y que podamos ser esas personas que le sirven haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad. Padre, ayúdanos a cumplir el propósito por el cual estamos reunidos en este lugar, el propósito de nuestra vida, el propósito de todas las personas, Señor, que es conocerte y darte a conocer, Señor. Ayúdanos, úsanos, obra con poder en nuestra vida para que seamos esos instrumentos que tú vas a usar, Señor, para que verdaderamente pertenezcamos a tu casa y vayamos a rescatar a nuestros parientes, Señor. Gracias, te damos muchas gracias porque tú ya pagaste el precio por su redención. Pagaste también el precio por nuestra redención, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor, que esta semana, que todos los días de nuestra vida sea una vida de rendirte el culto a ti, Señor, de servirte y darte a conocer, Padre. En el nombre de Jesús, amén.